Hoy tenemos la suerte de contar con el profesor Ignacio Wistuba, un reconocido experto en patología molecular. Bienvenido. Muchas Ignacio. gracias, un gusto estar aquí. Es una suerte para nosotros poder contar con él, profesor y chairman del Departamento de Patología Translacional del MD Anderson de Houston. Ignacio, en los últimos años ha habido una auténtica eclosión de estudios dirigidos a identificar posibles biomarcadores de eficacia de los checkpoint inhibitors. ¿Cuáles crees que son las claves actualmente más relevantes en la investigación translacional sobre biomarcadores en inmunoterapia oncológica? Sí. Bueno, y no es porque yo sea patólogo solamente. Yo creo que lo más importante en este minuto, luego de los avances que se han producido en la inmunoterapia en varios cánceres, es tratar de profundizar en la ciencia de la respuesta inmune a los tumores en el microambiente tumoral. Y eso se va a hacer en forma más apropiada si en los estudios clínicos en los cuales estamos probando nuevas drogas o aproximaciones de inmunoterapia, terapia celular, combinaciones de immune checkpoints, nuevo immune checkpoint, etc. Si en esos estudios clínicos incorporamos más biopsias de los tumores previas al tratamiento y durante el tratamiento, hemos visto que muchos de los marcadores predictivos fallan porque aparentemente la respuesta inmune es altamente flexible y dinámica y cualquier intervención hace que los elementos inhibidores o estimuladores cambien. Entonces la única manera de entender cómo desarrollar marcadores predictivos más útiles es estudiar la evolución de la respuesta inmune durante el tratamiento con las nuevas drogas de inmunoterapia y que nos además permitir reconocer los mecanismos de resistencia que puedan aparecer durante este proceso. Eso se hace, pero se hace a mi juicio en una forma muy limitada. Muchos de los estudios fase 1, sé que el propósito no es exactamente desarrollar biomarcadores, pero podrían incorporar biopsias de los tejidos previo y durante el tratamiento. Obviamente los estudios fase 2 deberían incorporarlo más activamente y no necesariamente uno le pediría esa aproximación a los fase 3, pero para mí esa es una necesidad y hay algunos esfuerzos que se están desarrollando en ese sentido, pero es muy poco y ese es uno de los problemas que debemos resolver. Bueno, me encanta oírlo como clínico, un patólogo integrado con vocación de desarrollo en innovación y de búsqueda de nuevos marcadores y es extraordinario que tengáis incluso nuestro lenguaje y nuestro compromiso por los ensayos. Ahora has mencionado algo claro que supone más trabajo para vosotros, más biopsias y además estas biopsias se tienen que procesar con una nueva metodología, no basta con los microscopios clásicos ni las tinciones clásicas. Ahora, y a mí me consta, tú has estado involucrado en el desarrollo y con éxito de muchas plataformas o de nuevas plataformas que investigan de otro modo el tejido. ¿Podrías comentarnos sobre estos soportes? Sí, uno de los aspectos fundamentales de la patología translacional, particularmente en oncología y ahora, ¿no es cierto?, con el advenimiento de la inmunoterapia, es que la investigación translacional que incluye muestras de pacientes no debe ser un procedimiento que sea muy diferente al flujo de toma de muestras de los pacientes en la actividad clínica. Tiene que ser incorporado a la actividad clínica, si es un ensayo clínico o lo que llamamos en Estados Unidos standard of care. La biopsia o la muestra de sangre o de un fluido debe ser procesada y tomada dentro de este contexto clínico. No tiene que ser algo muy esotérico. Si es algo muy esotérico, no va a tener una utilidad práctica en el futuro. Esa es una primera cosa. La segunda es que los profesionales, los patólogos,
que son los expertos en manejar las muestras de tejido y también en Estados Unidos manejar las muestras de fluido, sangre y otras, deben participar en el diseño y de los estudios translacionales en los laboratorios. Dárselo solamente a expertos en inmunología o en genómica para que ellos la utilicen sin el contexto patológico, sin el contexto clínico, no es suficiente. Y en ese sentido es una oportunidad para los patólogos en participar no solo en la recolección, sino que en el análisis de esas muestras. Y los estudios, ¿no es cierto?, genómicos nos dieron esa oportunidad, los estudios de heterogeneidad tumoral y resistencia a tratamiento por evolución clonal de los mecanismos de resistencia a la terapia dirigidas también nos permitió seguir trabajando en eso e incorporar la rebiopsia, por ejemplo, como un arma inicialmente de investigación clínica, pero ahora es de diagnóstico. La participación de los patólogos, al menos en Estados Unidos, en biopsia líquida, también nos ofrece oportunidad, y la inmunopatología ahora, sin duda, es una de las grandes oportunidades de los patólogos, porque nosotros somos los que conocemos las características de los tumores, cómo procesar las muestras y cómo obtener un mayor información de los tejidos, de todos estos elementos combinados, no solo respuesta inmune, sino que de las alteraciones genómicas que son tan importantes, ¿no es cierto?, en la inmunoterapia actualmente. O sea, estamos viviendo un momento apasionante para ser patólogo, ¿no?, para formarse. Exactamente. Te estaba mirando como con la cara con la que creo que te mirarán tus alumnos, viendo el entusiasmo y la pasión con la que hablas de la necesidad de formación y la de saltar del puro diagnóstico a contribuir también al pronóstico y a la terapéutica. Y exactamente, de hecho, cuando hablamos de medicina translacional o patología transicional, la gente tiene este concepto que es desde el laboratorio básico al laboratorio clínico, que son los ensayos clínicos. Pero se olvidan que hay una segunda translación, disculpen el Spanglish, que es desde el estudio clínico al tratamiento de, ¿no es cierto?, de standard of care, de rutina de los pacientes. Y ahí hay otra translación necesaria. Y esa es la que finalmente le llega a muchos patólogos diagnósticos, que les llega, ¿no es cierto?, un nuevo test, una nueva forma de hacer diagnóstico, en que alguien tiene que explicarle de dónde viene. Pero si ellos participaran en los estudios, ¿no es cierto?, que se están haciendo clínicos, que son muy relevantes, los pacientes están siendo tratados con esas drogas y depende del diagnóstico que ellos hacen. Sería más fácil ese segundo paso de traspaso de información. Fenomenal. Y una pregunta súper rápida y concreta, porque sí que además es una de las áreas de mayor interés tuyo. Microambiente tumoral frente al tumor. ¿Algún comentario? No, lo que yo digo que el microambiente tumoral es un asunto complejo, que es toda unidad. Nosotros tendemos a separar el estroma de las células malignas, pero eso es artificial. Eso es el producto de nuestro interés de estudiar alteraciones genómicas, y el estroma, que tiene muchas células genómicamente normales, nos interfería para obtener la información de las células tumorales. Entonces existía esa tendencia a tener tumores casi puros de células malignas. Ahora el paradigma ha cambiado. Tenemos que tener los dos elementos, y los dos elementos deben ser estudiados al mismo tiempo, porque es la manera, ¿no es cierto?, que el tumor crece teniendo estroma. Pues muchísimas gracias. Creo que ha sido una entrevista muy interesante y con información sin duda alguna atractiva para oncólogos, patólogos y todos aquellos interesados en la innovación en inmunooncología. Muchas gracias.